Bueno, buenos días. Aquí podemos mostrarles las operaciones del siguiente circuito en serie, que a continuación les daremos una muestra del encendido. Entonces, para hallar nuestra resistencia total, tuvimos que sacar la resistencia de cada una de nuestras bombillas, la cual la primera resistencia es 0,8, la segunda resistencia es de también 0,8, la tercera resistencia igualmente y la cuarta sí nos varía, que sería 3,5 ohmios. Su resistencia total sería de 5,9 ohmios, la cual el siguiente paso sería hallar la intensidad total, la cual sería hacer la siguiente operación. Hacemos voltaje, lo dividimos con resistencia, la cual la resistencia, como la pudimos hallar acá, es de 5,9 y su voltaje es 13,5 voltios, que es el voltaje de nuestra batería, que a continuación el resultado de esta nos daría 2,2 amperios. Y el siguiente paso sería hallar la potencia total, la cual nos tocaría hallar la voltaje por intensidad, la cual acá se hace una pequeña multiplicación. Y respecto a estas respuestas que nos da el voltaje y la intensidad de corriente, nos daría 29,7 watts. Entonces, a continuación, como podemos ver acá, su resistencia total es de 5,9 ohmios, la potencia total es de 29,7 watts, la intensidad de corriente es de 2,2 amperios y su voltaje final, pues como lo podemos ver, es de 12 amperios. Acá a continuación mostramos pues el voltaje 1, número 2, voltaje número 3 y voltaje número 4, el cual pues para sacar el voltaje tenemos que hallar resistencia por intensidad total, que pues como podíamos ver en la resistencia 1, 0,8 ohmios, como lo podemos ver acá. Esto entonces multiplicado por su intensidad total, la cual la intensidad total nos dio acá. Se hace esa operación y la cual nos arroja un resultado de 1,7 de voltaje. Entonces así sucesivamente hallamos el segundo voltaje, el tercer voltaje, y en el cuarto ya nos varía respecto a que en la resistencia 4 la resistencia 4 es diferente, como lo podemos ver. Entonces nos daría un resultado de 7,7 en su voltaje 4. Entonces para el siguiente hallaríamos la potencia, la cual la potencia se halla voltaje 1, que fue el voltaje de 1,7, se multiplica por su intensidad de corriente, que sería el 2,2, como lo podemos ver acá, y respecto a eso nos arroja un resultado de 3,7, que sería la potencia total del 1. Entonces así sucesivamente con la potencia 2, la potencia 3, y como podemos ver en el cuarto siempre la potencia nos va a cambiar, ya que la resistencia es diferente. Entonces aquí por ejemplo podemos ver que el voltaje es 7,7 por 2,2, que es nuestra intensidad de corriente, la cual nos arroja un resultado de 16,9. Respecto a estas dos, estas se suman estos resultados y nos arrojan la potencia total, que sería 28,04 watts de la potencia, y como pueden ver acá su voltaje total fue de 12,98 voltios.
Pues a continuación haremos nuestro experimento en el circuito eléctrico. Bueno, pues acá vamos a hacer una breve explicación o vamos a mirar el voltaje que tiene cada bombillo. Entonces vamos a iniciar con el que es el primero. Acá en el multímetro nos va a dar el resultado. Como podemos ver, el primero nos da 2.94. Listo. Ahora vamos a proceder al siguiente. El segundo nos da 3.05. Seguimos con el tercero. El tercero nos da porcentaje de 3.36 y vamos a hacer el último bombillo. Que nos da un resultado de 3.16. Mi nombre es Andrés Cuero, estoy acompañado de mi compañero Mateo y mi compañero Jonathan Barrero. Hoy les vamos a mostrar lo que es el circuito en serie. Entonces, pues básicamente tenemos un cable negativo, el cual va conectado al primer bombillo, al siguiente bombillo. Secuencialmente tenemos 4 bombillos conectados, terminándolo acá en un interruptor y el cable positivo. Tenemos acá una batería de 12 voltios, la cual pues nos hará prender los bombillos. Entonces pues vamos a conectar negativo con negativo, positivo con positivo, y ahí podemos ver cómo se encienden los bombillos. Bueno, buenos días. En la siguiente gráfica, como podemos observar, estas son las siguientes operaciones del circuito paralelo, el cual pues se basa por la resistencia, hallar nuestra resistencia total, la cual haremos de la siguiente forma: 1 sobre la primera resistencia más 1 sobre la segunda resistencia más 1 sobre la tercera resistencia y más 1 sobre la cuarta resistencia, que esto nos daría un total de 0,78 ohmios. A continuación, para hallar nuestra intensidad, hallamos con la fórmula de Ohm, el cual se divide voltaje por resistencia, el cual nuestro voltaje, como podemos ver, es de 12,68, que es el voltaje de nuestra batería, y el 0,78 es de la resistencia total. Con esto para un resultado de 16,25 amperios. Actualmente pues la intensidad 1 la podemos hallar dividiendo voltaje 1 sobre resistencia 1, el cual acá nos va a dar un resultado de 4,3 amperios. La segunda intensidad nos da 4,1 amperios, la tercera nos daría 3,7 amperios y la cuarta nos daría 3,9 amperios. Nuestra intensidad total la hallamos sumando cada una de las resistencias, la cual nos da un amperaje total de 16 amperios. Bueno, la siguiente, para nuestra potencia total, hallamos el voltaje total, lo multiplicamos por el amperaje, el cual en la primera potencia nos darían 54 watts, en la segunda nos daría 51 watts, en el tercero 46 y en el cuarto 49 watts. Esto pues lo hallamos sumando cada una de las potencias, P1 más P2 más P3 más P4, para un total de 200 watts, que sería la intensidad de corriente por todo el circuito.
Y acá, como pueden ver, la resistencia total 0,78 ohmios, voltaje total 12,68 voltios, intensidad total 16 amperios y la potencia total 200 watts. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Cuero, estoy acompañado aquí de mi compañero Mateo y de Jonathan Barrero y voy a mostrar el circuito paralelo. En este circuito paralelo pues tenemos unas modificaciones pues para que la intensidad de la luz sea mayor. Préndale ahí. Entonces aquí vemos el circuito paralelo. La intensidad de la luz de este circuito es más fuerte porque los voltajes se suman. Entonces, pues esta es la explicación. Lo podemos interrumpir igualmente soltando los burners o apagándole el interruptor. Listo, eso sería todo. Buenos días, mi nombre es Andrés Cuero, estoy acá con mi compañero Mateo Barrero. Bueno, vamos a mostrar ahora el circuito mixto. Voy a conectar el burner positivo, el burner negativo y vamos a mirar a ver qué sucede. Préndalo. Como vemos, aquí tenemos un circuito mixto, el cual pues está elaborado pues con los cuatro focos. Este bombillo pues no se nota mucho, pero él está prendido. El voltaje se divide entre ellos, generando pues un más bajo voltaje y por lo tanto más baja luminosidad. Pues obviamente podemos interrumpirlo pues soltando los burners o apagándolo el interruptor. Listo, esto sería todo, muchísimas gracias. Muy buenas tardes, somos los hidráulicos. Vamos a mostrar el circuito mixto, ahora incluyendo el relé. Entonces pues hicimos la misma conexión, conectamos el relé al switch al positivo del primer bombillo y tenemos tres cables, uno que va al positivo, uno que va al negativo y uno que va al alterno. Como podemos observar, aquí se nos da la conexión con el relé. Mi nombre es Jesús Cuero, aquí con mi compañero Mateo, compañero Barrero. Vamos a mostrar el circuito paralelo con relé. Entonces pues hicimos la misma conexión, montamos el relé en el tercer bombillo. Entonces este es el que vamos a prender intermitentemente, ¿sí? O sea, entonces acá tenemos positivo, negativo de la batería, positivo, negativo, listo. Y vamos a accionar el relé para ver cómo prende el cuarto bombillo. Ahí vemos como el relé